La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Génesis 37. Inicia la interesante historia de José, desde su infancia hasta la manera en que fue a parar a Egipto. ¿Qué podemos aprender de esta porción de la biografía de este personaje? Acompáñame a estudiar. Primero, el dolor de perder una madre. Después de la breve introducción sobre el establecimiento de Jacob en Canaán, en Hebrón, donde había pasado sus últimos días Isaac, el verso 2 nos aparta bruscamente hacia José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos, declara el verso 2. De manera muy sutil, el texto nos recuerda que José había perdido a su madre muy joven. Esto dejó una marca imborrable en su alma. Su hermano Benjamín era un recién nacido cuando murió Rebeca, pero José ya tenía edad para sufrir una pérdida tan dolorosa. ¿Cómo puede Dios permitir algo así? Tal vez esté hablando para alguien que perdió a uno de sus padres. Jamás encontraremos explicación para muchas cosas, pero no necesitamos entenderlo todo para confiar en nuestro Padre Celestial. En el caso de José, habiendo visto las debilidades de carácter de Rebeca en el capítulo 30, esta traumatizante pérdida fue parte de la preparación que Dios quería darle al futuro gobernador de Egipto. Segundo, la maldición de ser el favorito. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, según el verso 3. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de tan expresiva demostración de afecto y distinción por encima de los demás? Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, según el verso 4. Parece increíble, pero terminamos repitiendo los mismos patrones del hogar donde fuimos formados. Jacob, quien había sufrido porque su hermano gemelo fue el favorito de su padre, viene a repetir el mismo error. Pero muy pocos comprenderán la maldición de ser el favorito. Si eres el favorito de la maestra, tendrás una aliada dentro del aula, pero te perseguirá la envidia y los celos de 20 compañeros de clase dentro y fuera del aula. Es una pesadilla. Sin embargo, en el caso de José, además del odio de sus hermanos, esta cercanía tan estrecha con su padre le permitió comprender mejor que todos la esencia del pacto de Dios con Abraham y el propósito de la simiente santa. ¿Gozas de una cercanía especial con tu padre? Muchos tenemos un gran vacío por una relación demasiado distante con papá. Si aún vive el tuyo, acércate y construye algo mejor. Y tercero, la desgracia de la esclavitud. Después de ser arrojado al fondo del pozo por el odio asesino de sus hermanos, cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto, según el verso 28. Ser el blanco de la envidia y los celos de todos termina siendo más que una pesadilla. Vendido por el mísero precio de un esclavo, ¿cómo es posible? Era su hermano. Lo mismo podríamos decir de Jesús, quien fue vendido prácticamente al mismo precio de un esclavo por uno de sus 12 discípulos. El último versículo, según la tradición sefardita, podría traducirse: y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de los degolladores, es decir, verdugos. Declara el verso 36. ¿Cómo es posible que el favorito de Israel termine así? ¿Dónde está el Dios de Abraham, quien prometió cuidar y multiplicar su linaje? Estas y muchas preguntas más se alborotan en nuestras mentes cuando enfrentamos una desgracia que hace pedazos todos nuestros sueños. En este punto, solamente puedo decirte que la historia de José aún no ha terminado y tampoco la tuya. Paciencia. Dios está trabajando cual artista para diseñar un futuro maravilloso para ti. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.